Actualizamos la información en contexto global de France 24. Soy Juan Pupiales y los acompaño en este repaso por la actualidad internacional. Estos son nuestros titulares. Situación crítica. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denuncia que ya son más de 1.000 los muertos desde el jueves en enfrentamientos entre fuerzas del gobierno interino y grupos armados afines al derrocado presidente Bashar al-Assad. 745 son civiles. En Colombia ya están en libertad los 29 uniformados, 28 policías y un soldado secuestrados por los que el gobierno asegura eran pobladores instrumentalizados por las disidencias de las FARC. El rapto tuvo lugar al suroeste del país. Tenemos análisis. Se celebra el Día Internacional de la Mujer. En esta emisión viajamos hasta Ucrania, en donde en plena guerra un equipo médico de mujeres nos habla acerca de los peligros que corren en unas instalaciones que ya han recibido los golpes del conflicto. Es tensa la situación en Siria. El país vive en varias zonas unos enfrentamientos que se desataron el jueves y cuya cifra de fallecidos superó los 1.000 este sábado. Es la estimación que entrega la ONG con base en Londres, Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que asegura que entre las víctimas mortales hay 745 civiles. Se trata de la mayor escalada de violencia desde que hace 3 meses el grupo rebelde de Hayat Tahrir al-Sham lideró la salida del ya expresidente Bashar al-Assad. Las fuerzas afines al actual gobernante, Ahmed al-Sharaa, han cargado contra la comunidad alawí de la rama del Islam a la que pertenece al-Assad en zonas del oeste del territorio. Para entender quiénes hacen parte de esta comunidad, veamos el informe que preparó Amal Ben Othman. En solo 2 días, la violencia se ha intensificado en las costas de Siria. Desde la huida de Bashar al-Assad a Rusia en diciembre de 2024, las tensiones sectarias han aumentado. Y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las represalias contra los alawitas han alcanzado un nuevo punto crítico. Durante décadas, la minoría alawita a la que pertenece el clan al-Assad ha estado estrechamente ligada al antiguo régimen sirio. Con el inicio de la guerra civil en 2011, los alawitas se convirtieron en la columna vertebral de los servicios de seguridad y el ejército, aunque pagaron un alto precio, ya que primero fueron carne de cañón en el ejército del Assad y ahora son blanco de represalias. Los alawitas son una rama heterodoxa del chiismo que venera a Ali, yerno de Mahoma. Su doctrina, nacida en el siglo IX en Irak, mezcla chiismo, cristianismo bizantino y creencias helenísticas. Hoy representan cerca del 12% de la población siria y viven sobre todo en el noroeste, en la costa y las montañas de la Taqiyya. Los alawitas practican su fe en privado, rezan en casa y rara vez en mezquitas. Solo los hombres son iniciados en la doctrina. Las mujeres no llevan velo, el alcohol está permitido y no siguen el ayuno del Ramadán ni la peregrinación a la Meca. Creen en la reencarnación y celebran una Eucaristía con pan y vino. Aunque en 1936 el gran muftí de Jerusalén reconoció a los alawitas como musulmanes, los sunitas los siguen viendo como herejes. Hasta el siglo XX, los alawitas fueron marginados y perseguidos. En las décadas de 1940 y 50 comenzaron a integrarse gracias al partido Ba'ath y su nacionalismo laico, y con Hafez al-Assad en el poder consolidaron su control del Estado. Sin embargo, tras 50 años de un régimen dominado por alawitas, la caída de al-Assad ha aumentado el temor hacia una venganza de la mayoría sunita del país, ahora en el poder. Cambiamos de tema. Después de cerca de 2 días fueron liberados en Colombia 28 policías y un soldado que estaban secuestrados en una zona rural del Cauca, al suroeste del país, una zona conflictiva con presencia de las disidencias de las FARC y con extensos cultivos ilícitos. El análisis es con Walter Aldana, líder social del Cauca y analista político. Señor Aldana, gracias por estar con nosotros. ¿Quiénes secuestraron a estos uniformados? El gobierno asegura que eran pobladores instrumentalizados por la guerrilla. ¿Son frecuentes estos episodios? Lo primero que hay que decir buenas noches es que los 28 policías y el mayor del ejército estaban bloqueados con relación a las actividades cotidianas que desarrollaban.
bloqueados por la comunidad del Plateado, ubicados en el corregimiento de cuyo nombre hace parte la vereda La Hacienda, y allí desde el jueves en horas de la tarde, después de unos enfrentamientos entre la fuerza pública y los habitantes, ellos fueron llevados allí y mantenidos para presionar la conversación con el gobierno nacional. ¿Quiénes, le repito la pregunta, quiénes entonces secuestraron o quiénes retuvieron a estos uniformados? ¿Fueron los pobladores? ¿Había influencia de los grupos al margen de la ley? Fueron los pobladores, no fue la guerrilla, fueron los pobladores del Plateado, los habitantes del corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. Ahora, hay en la violación al derecho internacional humanitario una estigmatización y un señalamiento a los pobladores como permeados o influenciados por la insurgencia armada. Y hay también instrumentalización de los grupos armados con relación a sus pretensiones de que salga la fuerza pública de esos territorios. ¿Cuál es la situación de seguridad en esta zona, señor Aldana? ¿Qué dice la comunidad? El ejército asegura que estaba realizando una operación antinarcóticos. El ejército entró el pasado 12 de octubre del año 2024, el año anterior, en una operación que llamó Perseo, en un esfuerzo por sacar de ese territorio a un frente guerrillero que se llama Carlos Patiño, que hace parte del estado central de las FARC, las nuevas FARC, las disidencias, y son ellos los que en este territorio desde hace más de 50 años hacen presencia y ejercen gobierno, que finalmente es quienes toman decisiones con relación a lo cotidiano de los habitantes de ese territorio. ¿Se han visto progresos en esta zona desde que el presidente Gustavo Petro lanzó esta política de paz total, con los intentos de diálogo, incluso con el Estado Mayor Central, que es la disidencia más importante que tienen las FARC? Hace como 15 días el gobierno realizó por primera vez un consejo de ministros televisado, y en él el ministro de Defensa le planteó al señor presidente que no había un proceso de coordinación interinstitucional y que por eso, textualmente dijo, no habían entrado al Plateado. Es decir, hay fuerza pública, 1.400 hombres de policías y ejércitos en el Plateado, más la presencia institucional civil, ¿cierto? Las obras, que es lo que generan el desarrollo, el abandono institucional sigue presente en ese territorio. Walter Aldana, líder social del Cauca y analista político, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Feliz noche. Cambiamos de tema. Los habitantes del vasto territorio danés de Groenlandia votan el próximo martes en las elecciones legislativas. La campaña electoral se centra en cortar o no los lazos con Dinamarca, al tiempo que se intenta mantener buena distancia de Estados Unidos. Recordemos que su presidente, Donald Trump, dijo que quiere adquirir el territorio de una forma u otra. Parte de la atención se centra ahora en las reservas minerales y de hidrocarburos sin explotar en la isla. Groenlandia, un territorio que alberga grandes reservas de minerales y combustibles fósiles sin explotar. Sin embargo, a escala mundial, dichas cantidades son modestas y ofrecen un potencial de explotación menor, por lo que todavía no se puede considerar a Groenlandia como un territorio rico en minerales, según el gobierno. Creo que hasta que no tengamos entre 2 y 5 minas activas, no podremos considerarnos un país exportador de minerales. Así que seguimos siendo un país pionero con respecto a la minería. Se calcula que Groenlandia alberga unos 36.000 millones de toneladas de minerales de tierras raras, vitales para la industria tecnológica y la transición energética. Sin embargo, también se calcula que solo 1,5 millones de toneladas son técnicamente recuperables. Groenlandia también posee grafito, litio y cobre, entre otros recursos. Este geólogo afirma que Groenlandia podría convertirse en un actor clave, pero no a corto plazo. Doing mining in Greenland is expensive.
Hacer minería en Groenlandia es caro porque no hay infraestructura. Dependiendo de dónde esté el yacimiento, hay que construir un puerto. También hay que construir una carretera desde el puerto hasta la mina antes de empezar a extraer. Consume mucha energía, es muy contaminante y es un procesamiento muy complejo y que se hace principalmente en China. El 90% del procesamiento de estas tierras raras se realiza en China. 90% of these rare earth element processing is actually done in China. El uranio de Groenlandia también podría ser de interés estratégico, sin embargo está prohibido extraerlo. Además, la Compañía Nacional de Petróleo de Groenlandia dice que el territorio tiene el equivalente de 28.430 millones de barriles de petróleo sin explotar hasta ahora. Actualizamos la información sobre la salud del Papa Francisco. Después de no haber emitido ningún comunicado el viernes, este sábado, el Vaticano declaró que el Papa está experimentando una ligera y gradual mejoría en los últimos días, lo que significa que responde bien al tratamiento por su neumonía. Sin embargo, la Santa Sede señala que el pronóstico se mantiene reservado. En otras noticias, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En Ucrania, el 8 de julio de 2024, un misil ruso destruyó una de las edificaciones del Centro Cardiológico de Kiev, la capital. El trauma de lo que pasó y el temor de un nuevo ataque permanece presente, especialmente en el equipo femenino, que representa 2/3 partes de quienes trabajan en este lugar. Una compleja situación a la que se suma el dolor y temor de las madres, siempre alerta ante hechos similares. 22 años atrás, cuando Yana acababa de graduarse como enfermera, se especializó en la atención de niños en estado crítico. Años después se integró al Centro de Cardiología de Kiev, donde cuidaba de más de una docena de niños el 8 de julio de 2024, cuando cayó un misil ruso. Estábamos con un compañero en la unidad de cuidados intensivos porque teníamos niños en la sala de operaciones. Algunos estaban despiertos cuando ocurrió la explosión. Hubo pánico, pero tratamos de calmarlos. El ataque dejó 2 adultos muertos y 16 heridos, entre ellos 7 niños. Las escenas que se vivían en las salas de cirugía del centro eran de terror. La misión de Yana y el resto del equipo era salvar la vida de los pequeños y evacuarlos con rapidez. Revivir lo que pasó es muy doloroso. Prefiero no recordar ese momento. Quiero olvidarlo y seguir adelante. Olena es cardióloga. Para ella el día más difícil de la guerra ha sido el primero, cuando dejó a sus 2 hijos con sus padres a pesar del miedo. Es difícil, pero también gratificante. Es una dificultad que luego se convierte en una satisfacción, especialmente cuando hay buenos resultados. En los últimos 3 años ha dedicado su vida a cuidar de los pacientes, pero también de sus madres, como Larisa, que es de Odessa. Su hijo Denis nació con una cardiopatía congénita y sobrevive gracias a 2 válvulas artificiales. Al principio incluso mi hijo me decía, vámonos al extranjero, como todos los demás. Pero después, cuando nos sentamos a pensarlo, entendí que en el extranjero no se podía. No sé dónde podríamos ir. Si se enfermaba, ¿quién nos ayudaría? Además de la guerra, cada madre aquí tiene un hijo enfermo al que quiere salvar. Y ante todo, creo que debemos centrarnos en hacer nuestro trabajo. La primera opción de las doctoras y las enfermeras era buscar un lugar seguro al lado de los suyos, pero dicen que su compromiso sigue siendo con los niños. Fin del informativo en minutos, una nueva actualización aquí en esta pantalla. Los invito a que se queden con nosotros.